Ok, bienvenidos a esta, me pasa el micrófono, a esta clase del día de hoy. Se llama, este es el inciso G, Ministerio en el Hogar. Vamos a empezar con los niños, ¿ok? Acordémonos, sí, ahí está. Acordémonos que la iglesia primitiva, lo que conocemos como se le denominó, a la época se le denominó la iglesia apostólica, no la de ahorita, ¿no? La iglesia apostólica de aquel entonces. A ese tiempo a la primera iglesia se le denominó iglesia apostólica, ¿ok? Y no había templo, no había iglesias, ¿sí? Muchos tienen la idea que alguien por ahí levantó iglesias y se congregaban en iglesias. No. Acordémonos que los judíos ortodoxos estaban persiguiendo a la iglesia todavía en aquel entonces y no había iglesias, para nada había iglesias. Inclusive por ahí se ve un pececito a veces en las Biblias. Era la forma como se congregaban. Se sentaba una persona en un parque y pintaba la parte de abajo del pez así, y luego después llegaba la otra persona y acababa de pintar la parte de arriba del pez. Entonces se formaba un pez completo y sin decir ninguna palabra, la persona que ya estaba sentada guiaba a la otra a la casa donde iba a ser la reunión, porque no podían, como ahorita que se evangeliza, se grita en las esquinas, no había esa libertad de expresión parecida a lo que hay ahorita allá creo que ahorita ya están cerrando iglesias allá no me acuerdo, en Siria. Entonces no había esa libertad de expresión que hay ahorita en muchos países, sino que era imposición religiosa. ¿Ven? Entonces, entonces enfocado en eso, dado el contexto, teníamos que hablar del contexto primero. Entonces empezaron con las iglesias en el hogar. No había iglesias, no se podían congregar en ningún lugar públicamente, sino solamente en las casas. Al principio empezaron a congregarse en los templos ortodoxos judíos, sí, pero solamente fue por un tiempo. La Biblia registra en el libro de los Hechos que fue solamente la primera parte. Después Pablo hace los viajes misioneros. En una de esas ocurre un pleito con unos judíos de una sinagoga y les dice: ¿saben qué? Ya me cansé, dice, me voy a ir a los gentiles, ustedes no entienden. Entonces Pablo agarra y empieza a hacer sus viajes misioneros, amén. Entonces por eso empezaron a hacer los ministerios en los hogares, ¿ok? Los primeros cristianos prestaban sus hogares para empezar iglesias en las familias. Entonces es importante, por eso el día de hoy se llama Ministerio en el Hogar, porque vamos a ver la importancia. De hecho, Dios primero, lo primero que crea Dios no es la iglesia. Dios no crea la iglesia primero. Primero crea la familia, que es Adán y Eva. ¿Cuándo crea Dios la iglesia? Dios crea la iglesia en el momento en que Adán y Eva pecan. Cuando Adán y Eva pecan y que son expulsados del huerto del Edén, el Señor se ve obligado a hacer un sacrificio. Acuérdense que dice que los cubrió con pieles de animales. ¿De dónde salieron esos animales? Del sacrificio, ¿sí? Hay que leer bien la Biblia para sacar todo ese tipo de contenido, ¿no? Entonces, cuando el Señor hace el sacrificio para cubrirlos con pieles y para cubrirles su falta, ¿no? Lo de los animales de aquel entonces no se perdonaba el pecado, solo se cubría, ¿sí? Fue hasta que vino Jesús de Nazaret, cuando saca a toda la gente del seno de Abraham. La Biblia dice que baja a las partes más bajas de la tierra a predicar el evangelio y luego resucita al tercer día. Amén. Entonces, enfocados en eso, vemos cómo la iglesia primitiva
era lo que más, lo primero era la familia. Y hagan de cuenta que cuando la iglesia empieza retomando otra vez el punto de la familia. Porque acuérdense con lo que pasaba en el templo de ortodoxos, en el templo de los ortodoxos, de los judíos. Acuérdense que separaban la familia. ¿Se acuerdan? Separaban la familia. Los hombres estaban en una área que recibían la palabra directamente. Las mujeres solo se les compartía cualquier cosa, porque acuérdense que en aquel entonces la mujer no tenía ni voz ni voto, ¿sí? Y pues los niños, pues otra área, ¿no? Entonces la familia era algo totalmente separado, y de repente vemos cómo se vuelve a retomar el núcleo familiar, ¿sí? Ya en las iglesias de las casas de los cristianos estaba toda la familia reunida, y de hecho Pablo, vamos a ver más adelante, vamos a ver cómo Pablo se enfocaba en evangelizar a toda la familia, que toda la familia, tanto niños, tanto esposas, tanto esposos, recibieran la palabra de Dios, cosa contraria al judaísmo ortodoxo, que solamente era para los varones, y los varones eran los encargados de llevar el evangelio o la palabra de Dios al hogar, ¿sí? Todo era repetir otra vez lo mismo que ellos se les dijo, y hablar y eso, ¿no? Por eso decían que el hombre era el sacerdote. El hombre hasta la fecha sigue siendo el sacerdote del hogar, amén. Pero eso no quita que la mujer y los niños, lo estamos viendo en las fechas de hoy, puedan buscar todos juntos a Dios. No hay eh, que diga, no, pues es que solo el hombre puede recibir el Espíritu Santo. ¿Qué dice en el libro de Joel 2? En el libro de Joel 2 dice, ¿le subes poquito, por favor? En el libro de Joel, ahí está, en el libro de Joel 2 dice la escritura que en los últimos tiempos, dice, será derramado, dice, de mi espíritu, dice el Señor, sobre toda carne, dice, y sobre los siervos y sobre las siervas, ya no nomás sobre los siervos como era anteriormente, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia de la familia, ¿sí? Cuando se toma otra vez en la iglesia apostólica, se vuelve a retomar el núcleo de la familia, ¿sí? Entonces vamos a empezar hablando en el G1 de la importancia de los niños. En Marcos 10, del 13 al 16, dice el versículo 14, dice, dejad que los niños vengan a mí, dice, y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Luego dice el 15, dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego dice el 16, Jesús tomó en brazos a los niños y poniéndolos en sus manos, sobre ellos los bendijo. Primeramente vemos en el 14 cómo dice, dejan a los niños que vengan a mí, no se los impidáis. ¿Por qué? Porque en el templo de aquel entonces, de la época de Jesús, de los judíos ortodoxos, pues era imposible que un niño pudiera llegar a donde estaba el sumo sacerdote, ¿no? Y menos que se le arrimara y lo tocara, ¿sí? Porque era algo, pues algo denigrante, ¿no? Se podría decir, algo que no estaba bien visto en la sociedad de aquel entonces. ¿Cómo el gran sumo sacerdote lo va a interrumpir y tocar un chamaco, ¿no? O sea, era algo denigrante. Entonces, dice Jesús, cambia la sociedad de aquel entonces. Primeramente empieza con un sermón del monte diciendo, no va a haber divorcio más que por adulterio. Porque en aquel entonces los judíos, la mujer, no sé, le olía la boca y le daban acta de divorcio. La mujer era muy denigrada en aquel entonces. Se separaban hasta porque pasaba una mosca, ¿sí? Entonces, cuando viene Jesús cambia la sociedad de aquel entonces. Por eso no lo querían, ¿sí? Entonces luego aparece y le dice, hey, ¿qué hacen? Dejen que los niños vengan a mí. Cuando en los templos de aquel entonces eso estaba prohibidísimo. Entonces Jesús
da la importancia de los niños, y lo afirma en el 15, en Marcos 10:15, donde dice, el que no reciba el reino de Dios como un niño, dice, no entrará en el reino de los cielos. O sea que tenemos que ser como un niño para poder entrar al reino de Dios. ¿Por qué tenemos que ser como un niño para entrar al reino de Dios? Es bien sencillo. Tú, un niño, le quitas un dulce y lo castigas, y el niño no te guarda rencor. Al niño al ratito le dices, oye, vamos a la tienda, y el niño bien campante se para y va a la tienda contigo. Entonces, nosotros, si nos hacen una cara de fuchi, una cara de limón, ¿qué hacemos? Olvídate, ya no les hablamos en quién sé qué tantos años. Sí. Si bien les va, porque a veces que hay gente que no se vuelve a hablar. O sea,